tanto problema del virus, a José Antonio Camposano, a quien le mando un abrazo fraterno. Te pido, José Antonio, si es posible que puedas virar la cámara, ponerla para la cámara, si es posible el teléfono horizontal, ponerlo horizontal para que lo pueda captar bien el canal, si te es posible. Poner el viro me corta la cabeza. Porque no, de verdad. No. Bueno, ok. El presidente me dijo, buenos días, que el camarón ecuatoriano había tenido un repunte el año pasado, ya lo hemos visto, extraordinario, de 3.600 millones en exportaciones. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, la cifra hasta el mes de noviembre alcanza los 4.539 millones de dólares y probablemente la cifra llegue a los 5.000 millones, bordeando los 5.000 millones al 31 de diciembre del 2021. Estamos esperando las cifras hasta mediados de este mes para poder confirmar ese dato. Eso me lo dijo el presidente en la entrevista que tuvimos a mediados de diciembre, y te la repito, tú me estás dando todavía una cifra mayor. ¿Qué significa eso, José Antonio Camposano, para el Ecuador? Bueno, son buenas noticias para el Ecuador porque dejando de lado la divisa que ingresa por motivo de exportaciones y que, dicho sea de paso, tiene un efecto multiplicador en la economía nacional. ¿Qué significa eso? Que cada dólar que ingresa por concepto de exportaciones de camarón se multiplica hasta por 3 dentro del Ecuador, porque para poder exportar ese camarón primero hay que comprarlo a un productor. Ese productor, para poder producir y criar ese camarón, dado que es un sistema de producción, no es un sistema de extracción, la cría de camarón en el Ecuador, hay que alimentarlo durante por lo menos 90 días. La producción de ese alimento balanceado demanda productos tanto de la industria pesquera como del sector agrícola, ¿no? Como polvillo de arroz, subproductos de la pesca, etcétera, etcétera. Entonces, cada dólar que ingresa por motivo de exportación tiene este efecto multiplicador en la economía que automáticamente activa sectores relacionados y sectores indirectos como el cartonero, plástico, servicios, electrónico, metalmecánica, etcétera, etcétera, que también brindan servicios y digamos que productos a la cadena de valor del camarón. Pero más allá de eso, también hay un importante componente de generación de empleo. Del enero del 2019 a diciembre del 2021, el sector camaronero creó entre 10.000 a 15.000 plazas nuevas de trabajo. Son plazas nuevas a las que ya existían, ¿no? Llegando a un total de 283.000 plazas directas e indirectas. ¿Y por qué decimos que se han creado? Porque el resultado también de esta exportación se debe a inversiones que durante la pandemia, es decir, durante el primer año de la pandemia, el 2020, quedaron en stand-by, pero luego el empresario tomó la decisión de seguir adelante con esas inversiones ya planificadas para poder, por ejemplo, diversificar nuestra oferta exportable y llevar mucho más camarón a los Estados Unidos. Hoy en día, una noticia también que vale la pena resaltar a través de ustedes es que el camarón ecuatoriano, o el camarón es el primer producto del Ecuador, producto no petrolero, que logra exportar 1.000 millones de dólares a los Estados Unidos. La exportación de camarón a Estados Unidos rebasó la barrera de los 1.000 millones de dólares en el mes de noviembre. Y para poder hacer eso, hay que implementar nuevas líneas de proceso porque Estados Unidos demanda un producto distinto al que demanda China o al que demanda Europa. Entonces, todo esto que son buenas noticias para el país, especialmente en empleo, se debe a un proceso de inversión que arrancó a principios de 2020 y que este año 2022 se va a seguir ejecutando. En eso tengo dos preguntas, alegrándome mucho lo que dices por el Ecuador, José Antonio, porque con nuevas posibilidades para trabajo significa seguridad, tranquilidad, significa soberanía para las personas que tienen trabajo bueno, y más aún si se exporta la marca del Ecuador, porque yo he visto en Chile, en los Estados Unidos, en algunas partes que te dicen Ecuadorian Shrimp, o sea, camarón ecuatoriano, o sea, es una marca como el chocolate ecuatoriano, es algo interesante. Pero en el mismo contexto, pregunto, ¿hubo un problema con Brasil? Yo me recuerdo que estaban, y lo hablamos alguna vez, se estaba exportando y es un mercado amplio. ¿Finalmente se pudo arreglar ese asunto para exportar el camarón a Brasil como tenían ustedes en mente? ¿Qué pasó? No, lamentablemente esto es una práctica que hay que advertir de países con políticas extremadamente proteccionistas. Y digo países porque Brasil no es el único. En la región tenemos dos famosos proteccionistas. El primero es Brasil, pero el que le sigue muy de cerca es el hermano país de México. ¿No? Tenemos colegas mexicanos, productores de camarón, y queremos mucho al país, etcétera, etcétera. Pero eso no
debe desvirtuar la realidad, y es que México es un país con, digamos, una política proteccionista conocida de por lo menos 4 décadas. Por eso es que inclusive al Ecuador el tratamiento al LADI le había sido esquivo, es decir, que los beneficios arancelarios en el marco de la LADI al Ecuador todavía no se los otorgaba a México por una serie de razones. En el caso puntual de Brasil, si bien es cierto no hay arancel, si bien es cierto se ha logrado incluso en cortes brasileras desvirtuar todas las acusaciones que se habían digamos, que presentado en contra del Ecuador, a través de medidas pararancelarias, ya sea etiquetado, medidas sanitarias injustificadas y demás, Brasil ha logrado que Ecuador no ingrese con su camarón. Entonces, advertimos aquello porque ahora que estamos negociando el acuerdo con México, el fantasma de las medidas pararancelarias otra vez se revive en esa negociación y hay que estar muy atentos, hay que hacer una negociación inteligente que no afecte los intereses de un socio comercial, como va a ser México en el marco de un acuerdo, pero que también respete el legítimo derecho que tenemos como representantes de la oferta exportable de acceder a un mercado que nos interesa, sin que eso suponga, digamos, que México pierda, porque evidentemente es un país productor de camarón, ¿no? Pero se puede establecer mecanismos para que sea un acuerdo ganar-ganar, ¿no? Pero que sí reconozca el derecho que tiene Ecuador, el legítimo derecho que tiene Ecuador de introducir uno de sus productos estrella en un mercado de interés, porque sin duda que el mercado mexicano nos interesa tanto como ojalá el brasilero lo podamos retomar en el corto plazo. Sigue Alberto Quintana, por favor. Gracias, presidente. ¿Cómo le va? Sin lugar a dudas, nosotros notábamos hace 15 días, anotábamos que ya los empresarios camaroneros mexicanos estaban presionando al presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque una de las tareas que tiene el nuevo canciller de la República es justamente aquello, ¿no? Poder darle viabilidad al tema de la suscripción del acuerdo comercial primero con México, para que eso también posibilite a su vez el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Pero hay esa presión. Le consulto justamente hacia dónde estamos dirigiendo nuestras exportaciones camaroneras mayoritariamente. Le escuchaba lo de Estados Unidos, nuestra cifra es importante, alcanzar los $1.000 millones en exportación. ¿Sigue siendo Estados Unidos el principal nicho? ¿Cómo estamos con Europa? ¿Cómo estamos con el mercado asiático? Bueno, hoy en día, y desde hace algún tiempo atrás, ya el mercado asiático es el principal destino del camarón ecuatoriano, liderado largo por China. Además, China es el país que motiva el crecimiento del sector camaronero y por eso desde la Cámara y junto con Cordex hemos sido muy digamos, enérgicos en la vocería respecto a que Ecuador tiene que acelerar ese proceso de negociación de acuerdo con China, país que nos vende principalmente vehículos y computadoras y que quiere comprar la oferta, digamos que la oferta agroexportadora del Ecuador, que tiene enorme potencial para crecer. Con China, a finales de 2021, hasta diciembre de 2021, se habrán vendido cerca de 2.150 millones de dólares. Se transforma en el principal mercado para nuestro camarón con casi el 45%, 44% de nuestra venta total. Le sigue Estados Unidos, que le ganó espacio a la Unión Europea, que era nuestro histórico segundo mercado más importante. Hoy Estados Unidos con el 23% de nuestras exportaciones, algo así como 1.100, 1.200 millones de dólares. Continúa la Unión Europea, no como países independientes, la Unión como tal, donde principalmente España, Francia e Italia son los destinos número 1 para nuestro camarón, donde somos el principal proveedor de camarón inclusive. Ahí con el más o menos el 18% de las exportaciones de camarón, llegaremos posiblemente también a los 1.000 millones de dólares de la Unión Europea, 900 millones de dólares, con un mercado que se ha recuperado luego de la pandemia. Son esos tres los principales destinos. Destinos interesantes, Corea del Sur, donde hay un acuerdo negociado, pero estamos esperando la quinta ronda de negociaciones, detenida porque hay una denuncia de los tratados bilaterales de inversión en la Corte Constitucional. Mientras la Corte no resuelva aquello, no podemos negociar. Un acuerdo interesantísimo para el camarón y otros productos de exportación. Rusia, con quien acabamos la mañana de ayer de tener una reunión con nuestro agregado comercial que está de visita en el Ecuador para la calificación de nuevos establecimientos para exportar a Rusia, nuevos establecimientos exportadores camaroneros. Tanto el banano como el camarón tenemos puesto el ojo en Rusia. Hay que buscar una negociación. El presidente de la República ya tuvo una conversación con el premier ruso justamente para ver una alternativa que le permita recuperar tratamiento preferencial arancelario al camarón, que lo perdimos en octubre porque las preferencias arancelarias con Eurasia perdieron. Entonces, como venta comercial es muy diversa. Como sector privado estamos haciendo las inversiones, ¿no? Ahora lo importante es que no solamente la agenda comercial se trata, sino también que revisemos la competitividad al interior del país, porque no solamente se trata de abrir al país, sino también trabajar en paralelo, y eso es un tema pendiente.
Claro, y justamente hacia allá iba mi otra consulta, ¿no? ¿Cómo estamos preparados a la interna? Porque vemos también un gobierno que cambia canciller, cambia jefe de la diplomacia, precisamente para apuntalar aquello. Un presidente que está clarísimo que necesitamos buscar esos mercados fuera para poder llevar nuestras exportaciones, ¿no? Pero la pregunta es cómo estamos a la interna. Incluso se lo pregunto porque recuerdo, pues, en el pasado algunas problemáticas que hubo cuando el White Spot, por ejemplo, diezmó la mancha blanca, no gran parte de la producción camaronera en nuestro país. ¿Cómo se prepara la Cámara como gremio que reúne pues a todos los productores y exportadores? ¿Cómo se prepara precisamente para poder estar a la altura, ¿no? Porque yo creo que mercados con la iniciativa gubernamental nos van a faltar, ¿ah? Y con el trabajo que están haciendo ustedes también en esa área. Sí, y en materia de competitividad, bueno, el sector privado está haciendo todo lo que tiene que hacer. Es evidente que el sector ha invertido de manera constante, inclusive en los peores momentos de la economía mundial, como fue la pandemia, para diversificar mercados, para volverse más eficientes, para crear más plazas de trabajo y crecer no solamente en ventas, sino también en bienestar dentro del país. Creo que el sector privado, si uno le toma la lección, prácticamente está haciendo todo lo que debe hacer. ¿Qué es lo que falta por el lado de la competitividad? Bueno, realmente que desde el Ministerio del Ramo, ¿no?, realmente se tomen las decisiones que corresponden para atacar los incrementos de costos que sí el sector privado está viviendo y frente a los cuales es muy poco lo que se ha hecho. Si bien el anuncio del ISD es excelente y hubiéramos querido que la magnitud sea otra, es decir, 1% el 1 de enero de cada año y no 0.25 cada trimestre, pero bueno, esa es una medida que reconocemos es la adecuada. Todavía se quedó en el tintero una real reforma tributaria, ¿no?, que reduzca aranceles a insumos, materias primas y demás. Revisar el IVA para sectores primarios de la producción, agricultura, acuacultura, pesca, que hoy pagan IVA cuando la ley establece que deben tener tarifa IVA cero en los bienes e insumos que utilizan. Entonces ahí vamos acumulando costos, que se active el drawback como mecanismo de fomento a la exportación. La semana pasada el Perú anunció, y ojo, el Perú, que es un gobierno de corte más bien socialista en lugar de un gobierno de corte capitalista, de libre mercado y demás, anunció incentivos tributarios a la actividad acuícola para incentivarla a que crezca. Nosotros aún estamos esperando esos incentivos tributarios también. Pero, por ejemplo, por darle una única política que es importantísima para el sector camaronero y para el sector rural, porque logra la tecnificación del campo, que es donde está realmente la competitividad, no está en las aulas universitarias, porque bueno, usted puede diseñar enormes planes y lindos planes de competitividad, pero realmente tiene que atender las áreas rurales, las áreas agroproductivas para que sean estas las que generen más producción, que se deriven más exportación. Y la única política que necesitamos nosotros al día de hoy, que debería ser prioritaria, es la electrificación de las fincas camaroneras en el Ecuador, que de paso electrificarán también a zonas rurales cercanas que operan o que están sentadas cerca de estas camaroneras. Bueno, sepa usted que ya pasó un año y todavía no se firma un contrato con la CAF que tiene aprobado nada más y nada menos que 36 meses de $200 millones para la construcción de infraestructura eléctrica para dotar de electricidad al sector camaronero y hacerlo más eficiente. Y este asunto sigue detenido en el Ministerio de Finanzas, que ha encontrado la forma de por más de 90 días detener el proceso de autorización de la firma del contrato. Y ya más o menos nos fueron diciendo que en vista de esas demoras, CAF evidentemente no ha planificado desembolsos de este contrato para el 2022 porque ve con preocupación que el Ecuador parece que está dudando en entrar en este cambio de matriz energética. Entonces, si bien hay la buena voluntad de un organismo multilateral de dotar de recursos para un proyecto que es clave para el sector de la economía exportadora más importante que tiene el país, en el Ministerio de Finanzas aparentemente esa no es la prioridad, y el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Comercio, de Industria, que es el que debería estar interesado en generar industria para exportación, no genera el peso político suficiente para algo que el presidente ha dispuesto es prioritario, porque el presidente Lasso ha sido claro en decir que esto es prioridad, porque él sabe que también al dotar de servicio eléctrico al sector camaronero, está agregando nuevos clientes para el Estado que van a pagar por ese servicio de energía eléctrica y al final es un ingreso para el Estado. Entonces, usted apunta correctamente con su pregunta porque es un tema de competitividad que por más que nos sobren los mercados, si nosotros no somos competitivos, recuerde que India, Tailandia, Indonesia, China, México inclusive, van a competir con nosotros y por pérdida de competitividad podemos perder esos mercados que tenemos.
Es un verdadero contrasentido no saber que hay estas líneas de crédito a nivel de la Corporación Andina de Fomento y acá nos quedamos entrampados en estos hilos de la burocracia nacional. 9 en punto de la mañana estamos conversando con el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano. Lucía Jaramillo. Claro que sí, Alberto, y es importante pues ya superar este desafío como el tema logístico que lo acaba de mencionar usted, José Antonio Camposano, pero sin duda hay un punto que también hay que destacar con el tema de que el sector camaronero ha sido y va cada año más superándose, es el compromiso del sector empresarial para invertir, y es que las inversiones privadas en maduradoras, fincas y plantas de procesamiento también impulsaron el buen desempeño, y por esto el camarón es un producto estrella que tiene nuestro país, pese a que han sido años muy difíciles con la presencia del coronavirus. José Antonio. Efectivamente, todos los sectores de la economía sufrimos los problemas logísticos, económicos, de contracción de mercado por las medidas de confinamiento. Tuvimos un derrumbe de precios históricos durante los meses de marzo hasta el mes de agosto más o menos del año 2020. Eso motivó, por el contrario, a que muchas unidades productivas se volvieran aún más eficientes para soportar el golpe. Muchas no pudieron hacerlo y sufrieron mucho. Luego, la mejora de los precios con el rebote, con la activación nuevamente de los mercados, dada la vacunación, dada que las medidas de confinamiento se empezaban a liberar y demás, motivó que nuevamente la exportación creciera, ¿no? Pero eso significa que no estamos exentos de estos golpes, y por eso es que hay que trabajar en competitividad para que los planes de inversión, los planes de crecimiento, las proyecciones que se hagan, realmente puedan cumplirse en la medida en que el Ecuador esté tranquilo porque su estructura de costos está siendo atendida, porque estamos siendo más eficientes, porque en la medida en que crecemos también tenemos que tomar en cuenta que hay que cuidar la calidad del camarón y que tenemos limitaciones, digamos que restricciones en materia de diversidad del ecosistema donde estamos operando. Nosotros no podemos crecer por crecer, tenemos que crecer tomando en cuenta que crecemos en ecosistemas frágiles, en muchas zonas realmente donde hay que crecer aplicando mucha técnica para evitar que los impactos, que siempre los hay, los impactos no sean impactos negativos, y creo que lo hemos hecho bastante bien porque el sector camaronero está sentado en las mismas zonas por más de 50 años, y son zonas que hoy producen mejor que antes, que si no hubiéramos tomado los cuidados, ¿no? Hoy en día serían zonas que no son productivas, ¿no? Entonces, con todas esas dificultades que usted mencionaba, el sector privado está haciendo las inversiones que debe, y por eso son los resultados que estamos viendo al cierre del 2020. José Antonio, usted mencionaba que el sector camaronero ha generado cientos de plazas de trabajo. Hace pocos minutos le preguntábamos al ministro de Trabajo el tema del aumento del salario básico, y ellos esperan, el presidente de la República, Guillermo Lasso, espera que al final ya del periodo ellos puedan poner el salario básico unificado a $500. Ahora subió a $25, de $400 a $425 para este 2022. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, como toda medida que afecta costos de producción, es una medida que preocupa al sector empresarial. Dicho esto, como sector empresarial responsable, y lo acabamos de mencionar, creadas por lo menos 10.000 plazas de empleo en los últimos 24 meses, estamos conscientes la importancia de que la gente a través de su trabajo genere dignidad, genere bienestar para su familia, y son merecedores de un salario digno, por supuesto. Lo importante es que en la medida en que estas decisiones que se toman, que no tienen respaldo técnico, porque si uno revisa en el Comité de Salarios, el incremento según la fórmula que la ley manda no tenía justificación que sea de esa magnitud. Otras fueron las variables que motivaron ese incremento, ¿no? Lo ideal sería que se revisen medidas de compensación para que la estructura de costos no se afecte. ¿Por qué? Porque este incremento le significa al sector camaronero un incremento de $60 millones en su estructura de costos. Es decir, $60 millones que ahora se agregan al rubro mano de obra, que el año pasado eso no existía. Entonces, hay que buscar una medida compensatoria. Hemos visto varias, ¿no? El tema del IVA, aranceles que pagamos en materias primas que no deberíamos pagar, para que al final la estructura de costos no se afecte. Y más que todo lo que usted menciona, si lo que se proyecta es que cada año vamos a agregarle $50 millones más, ¿no? Habremos agregado $200 millones a la estructura de costos del sector. Habrá que ver si en este tiempo también se tomaron las medidas de compensación para evitar que hayamos encarecido en $200 millones la estructura de costos de un producto de exportación que no puede trasladar ese incremento al precio final, porque nosotros competimos con países
que tienen estructuras de costos más flexibles y que posiblemente absorben esos golpes y lo que hacen es mantener su precio invariado. Con 5 minutos queremos agradecer a José Antonio Campuzano, presidente nacional de la Cámara de Acuacultura, por haber estado con nosotros en el diálogo de I-99, abogado Mendoza. Muchas gracias, José Antonio. Un abrazo y seguiremos conversando. Y lo vamos a comprometer al presidente en algo. ¿Sabes que el 9... Que nos mande camarón, no. 9 y 10 de febrero Sí. se va a desarrollar en Santa Elena la Aqua Expo. Así que vamos a convertirnos, ¿no? Ya vamos a hablar exactamente. Vale la pena. Para ver si salimos con nuestras emisiones desde allá, Ya. aprovechando la época Bien de pensado. playa. Claro, muy bien Vamos pensado. a esquematizar algo, ¿no? Porque Vale es un la pena. evento importante este año, lo van a dedicar a la larvicultura, ¿no? Ah, qué bueno. A la Y larvicultura. antes de que se vaya, Sí. mi Y amigo... ahí nos comemos el ceviche en Santa Elena. Ahí nos Claro. vamos a hacer. A eso iba. Mi amigo fallecido Alberto Cortés, el cantante, decía que Ecuador es el único país donde en el desayuno le sirven camarón. El lunes. Enhorabuena. ¡Qué enhorabuena! Buena, Tortilla no, de camarón, ceviche de ¿Qué? camarón. Arroz con camarón. Todo eso al desayuno. Está bien. Gracias, José Antonio. Claro, pues. Un abrazo a la distancia. Un abrazo para todos. Gusto de